Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y habla también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Estudiar, practicar, compartir, transformar. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita realizar una división entre dos números por restas sucesivas. Planteamos la solución en un programa de 15 líneas. En la línea 4 a una variable contador le vamos a asignar 0. Este 0 se puede apreciar que se hace un casting a tipo entero. Recuerde que un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. En este caso forzamos a que el 0 sea de tipo entero. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Entonces, ¿de qué tipo son las variables? Según la información que almacenen. Como en este caso la variable contador va a tomar un valor entero, entonces la variable contador será de tipo entero. Se hace el casting para asegurar que la variable sea de tipo entero, ya que vamos a usar operaciones aritméticas con ella. Mire también que esta línea termina con punto y coma. Recuerde que si usted desea puede omitir, es decir, no poner los punto y coma. En la línea 6 a una variable dividendo le va a asignar el entero de un valor ingresado por el usuario. Se observa el método input. El método input permite tomar valores de entrada de datos de un usuario. La forma de usar es muy sencilla, se usa pues entonces ponemos el método input y entre comillas dobles el mensaje a mostrar. Cuando el programa se ejecute, el usuario va a ver el mensaje, va a ingresar un valor y al presionar enter entonces este valor se almacena en una variable. En este caso la variable dividendo va a recibir lo que el usuario ingrese. Pero primero se va a convertir a entero, porque el método input está dentro del método int, es decir, dentro del casting a entero. Igualmente en la línea 7 una variable divisor va a recibir un valor que el usuario ingrese al observar el mensaje de favor ingresar divisor. Este valor se convierte también a entero. Luego las variables dividendo y divisor son de tipo entero. El método de las restas sucesivas lo que hace es restarle al dividendo el divisor continuamente mientras el dividendo sea positivo, o sea mayor o igual a 0. Supongamos que se necesite dividir 5 entre 3. Entonces, a 5 le resta 3. ¿Cuánto da? 2. Como quedó positivo, entonces va una vez. Luego, a 2 le resta 3. ¿Cuánto da? Negativo. Entonces no se vuelve a restar. ¿Y cuántas veces se restó? Una. Entonces la división entre 5 y 3, usando el método de las restas sucesivas, es igual a 1. Esa lógica usamos entonces en este programa. Por eso en línea 9 a la variable dividendo le llevamos lo que tiene dividendo menos divisor. Y recuerde que esto se va a hacer continuamente hasta que el dividendo sea negativo. Por eso entre las líneas 11 y 13 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo while, línea 11, una estructura repetitiva while, cuya condición es mientras el dividendo sea mayor o igual a 0. Observe algo importante, en los ciclos, es decir, las estructuras repetitivas o las sentencias condicionales en Python, su estructura es la siguiente. En el caso de un ciclo while se pone el ciclo while, la condición y esta instrucción termina con 2 puntos. Luego, todas aquellas líneas de código que pertenezcan al ciclo deben de llevar una tabulación con respecto a la línea del ciclo. Observe que la línea 12 y 13 tiene una tabulación con respecto a la línea 11, que es la línea del ciclo. Eso quiere decir que estas dos líneas pertenecen al ciclo, es decir, Python no maneja bloques de código por llaves, sino por tabulación.
Entonces, dentro de este ciclo, línea 12, a la variable contador la incrementamos, es decir, a contador le asigna contador más 1. Y línea 13, a la variable dividendo le asigna dividendo menos divisor. En la línea 15 vemos el método print. Observe que esta línea de código no lleva tabulación con respecto al ciclo de la línea 11. Eso quiere decir que esta línea no pertenece al ciclo. Cuando el programa ejecute Python, al llegar a esta línea 15, vas a ver que el ciclo entonces ahí termina. Entonces usamos el método print. El método print lo que hace es mostrar información por la consola del computador, es decir, para que se visualice en la pantalla. Se puede imprimir texto o variables. El texto va entre comillas dobles. Si la variable no es de tipo string, se debe de hacer un casting a string, es decir, convertirlo a string. En este caso, línea 15, vemos que imprimimos la variable contador. Como sabemos que la variable contador es de tipo entero, entonces se convierte a string. Y para separar el método print el texto de las variables usamos el símbolo más, es decir, el símbolo de suma. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un algoritmo que permita realizar una división entre dos números por restas sucesivas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra